Bien. Y luego de la última reunión, noté un entusiasmo en algunas personas referido al modo de considerar al inconsciente como un modo de producción, que así como la ciencia y el capitalismo es un modo de producción imparable. Y me consta que aquí hay gente entusiasta. Y permítame una digresión acerca del entusiasmo. Porque el entusiasmo es un afecto que merece ser puesto en la columna de las pasiones. Y las pasiones merecen ser distinguidas respecto de las emociones. La emoción, aún la más legítima, tiene siempre un carácter de puesta en escena. Tiene siempre carácter de semblante, de algo que está codificado. Como dijera Moria Kazan en su famoso programa, si querés llorar, llorá. La pasión del entusiasmo es un afecto propio de un buen acceso al conocimiento, al menos en psicoanálisis, ¿sí? Hasta el punto que de algún modo caracteriza a quien se dedica a una actividad en la cual se entrega a escuchar. Y si en términos de conocimiento damos un ejemplo de entusiasmo, ahí fijamos una posición ética. Una posición ética que no tiene que ver únicamente con portarse bien y responder a las buenas costumbres y a la moral. Más bien, la ética responde a aceptar que hay un saber no realizado, un saber que siempre está por llegar, un saber en falta. Entonces, como noté este entusiasmo con las referencias que hicimos respecto a los tres modos de producción que se corresponden, el modo de producción de la ciencia, el modo de producción del capitalismo, el modo de producción del inconsciente, me pareció interesante que en función de ese entusiasmo de ustedes sigamos tirando un poquito de ese hilo. Porque no nos vamos a alejar del capítulo que estamos analizando, que es la falta puesta en juego. Buen día, Regina. Buen día. Les decía, no nos vamos a alejar del capítulo porque Foucault trae a colación en este capítulo algo que quizás a ustedes les ha parecido enigmático, cifrado, y es lo relacionado con la temática del plus de goce, la plusvalía y la apuesta de Pascal. La apuesta de Pascal la vamos a dejar para la próxima reunión, para la reunión de mayo. Y también Foucault en este capítulo se refiere a la frustración y respecto de eso, no sabemos por qué, evoca lo relativo al plus de goce, del cual el trabajador, aquí equiparado al yo, es expoliado. El trabajador. Bueno, aquí vale recordar que para el psicoanálisis nuestra condición de sujetos
está signada por la esclavitud. Somos esclavos, somos esclavas de nuestros propios imperativos de goce. Y en esa esclavitud, el mascarón de proa es nuestro yo. Nuestro yo, que es la sede de todas nuestras frustraciones. Ahí se alojan, en el yo. Bueno, yo busqué donde hacían pie estas referencias de Fukkerman respecto al plus de goce, la plusvalía. En su momento lo busqué, el trabajador homologado al yo. Bueno, si les interesa a ustedes por ahí ir hacia esa referencia bibliográfica, estoy casi seguro que Fukkerman la toma de un seminario de Lacan llamado De un otro al otro. Sobre todo en la introducción de ese seminario y en un apartado que se titula La inconsistencia del otro con mayúscula. En el capítulo especialmente dedicado a esto, que se llama Mercado del saber, huelga de la verdad. Me encanta ese título. Mercado del saber, huelga de la verdad. O sea, que en este momento de conversaciones, sin mencionarlo, Fukkerman, estoy casi seguro que alude a este seminario que Lacan dictó entre 1968 y 1969. Entonces, considero muy probable que esta temática, la del plus de goce y la apuesta de Pascal, Fukkerman la estuviera revisando para esa época en la cual tuvimos las reuniones con él y la doctora de Gainza, en el 2010. Andaba por ahí, estoy casi seguro. Y ustedes habrán notado que con conversaciones, frente a ciertas nociones que Fukkerman nos lanza, vamos tomando una decisión, que es la de iniciar un despliegue de esos conceptos, pero sin expandir excesivamente ese pliegue, porque nuestro plan es continuar con esta lectura. Como en cada reunión tenemos un tiempo acotado, tal como les decía, me propuse conversar hoy con ustedes sobre esta temática de la plusvalía y del plus de goce. Y en la próxima reunión vamos a ir a eso que se llama la apuesta de Pascal. Este término, que es de cuño propiamente lacaniano, que es plus de goce, aparece justamente en la enseñanza lacaniana en la época que mencionaba, 1968, 1969. Y de manera sorprendente, en esa época, Lacan vincula este término, plus de goce, a otro que es plusvalía, que es un término de autoría propiamente marxista. Y Lacan destaca justamente a la plusvalía como un concepto que en el discurso marxista resulta absolutamente original e inaugural. No porque el trabajo sea algo nuevo, y ahora vamos a explicar un poquito por qué hablamos de trabajo y plusvalía. No porque el trabajo sea algo nuevo, sino que en tanto el mercado tiende a volverse absoluto, el trabajo pasa a ser también una mercancía, cosa que no ocurría antes. Esto comienza con el capital. Dice, no, pero mire, escúchenme, en el feudalismo había trabajo. Sí, pero no era una mercancía en el feudalismo el trabajo. Tenía otra modalidad, que no era la de algo a lo cual se le pone un valor y se lo paga. Al trabajo mismo. Algo que se vende y que se compra. Entonces, en esta dimensión de la economía, lo que el capitalismo inaugura, lo que aparece como novedad absoluta, es que haya un mercado del trabajo. Así como hay un mercado de mercaderías, de objetos, artículos. Y
Lo asombroso también es que Lacan sitúa el plus de goce, este término que es efecto del discurso analítico, que ya vamos a aclarar un poquito más de qué se trata. Lacan lo sitúa como manteniendo una relación homóloga con este concepto fundamental de Marx, que es la plusvalía. Dice, se trata de lo mismo, dice Lacan. Se trata de la misma estofa. Y ahí, recurriendo a una imagen de escultura, Lacan dice, se trata de la misma estofa en la medida que está en juego la cinceladura del discurso. Fíjense qué manera interesante de expresarlo esto, ¿no? Porque ahí se nos está dando la indicación de cómo la introducción de un discurso produce no solo lazos sociales sin precedentes, sino también efectos inesperados, que ponen en juego algo que se pierde, pero también un excedente. Entonces, lo que Lacan señala es que una de las novedades que Marx introduce, aclaramos, Marx es quien se dedica a hacer un análisis del capitalismo cuando el capitalismo ya se estaba consolidando. Entonces dice, una de las novedades de Marx es haber demostrado que el trabajo se constituye en un bien y que como tal puede ser ofertado y vendido, que haya un mercado del trabajo. Entre paréntesis, noten ustedes que nos metemos ahí en un tema muy candente, siempre actual. Siempre actual, con lo cual se corrobora con esto que si nos ponemos a reflexionar desde el psicoanálisis, no solo no nos desvincula de la realidad, sino que nos conecta más que ninguna otra profesión con lo que no anda, con lo que está en pérdida o con aquello que resulta desmedido. Vamos ahora a la plusvalía. Hagan de cuenta que están en la facultad y una asamblea y viene un grupo de izquierda a explicarles qué es la plusvalía. Bueno, sabemos que la explotación de la fuerza de trabajo se mantiene y se reproduce mediante ciertas condiciones sociales que lo hacen posible. Y que hacen posible esas condiciones sociales que el conjunto de los trabajadores trabajen más de lo necesario. Y que el trabajador en estas condiciones en realidad solo consume una fracción mínima de su producto social. Entonces, ese más de lo necesario, ese quantum, genera un plus. Es decir, lo que cierta clase social consume de su propia producción para subsistir y relacionarse es mínima comparada con la fracción del valor de la cual se apropia el capital. Y es el capitalista quien se apropia del producto final, del trabajo, pagando un valor salarial por él. Un valor salarial que es inmensamente no proporcional en relación a la ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que en la pandemia pasó algo. Cuando la gente paró de trabajar y de repente pudo acceder a otra modalidad de trabajo, algunas personas se dieron cuenta que estaban trabajando de más antes, que por ahí lo que tenían para hacer lo podían hacer en menos tiempo y desde su casa. Entonces, ahí se notó. ¿Cuánto tiempo tenemos que trabajar para obtener lo que necesitamos para subsistir? Bueno, esa es la pregunta que se plantea en la temática de la plusvalía. Y acá lo que se nos comenta es que justamente
el capitalista descubre este truco de que la gente trabaja de más y trabajando de más produce un excedente del cual se apropia alguien de ese excedente. En la obra de Karl Marx, que se llama El Capital, hay un pasaje en esa obra donde aparece la risa irónica del capitalista, cuando se da cuenta de cómo funcionan las cosas. Se ríe. Esta risa irónica, que parece superflua, en realidad no lo es, porque esa risa tiene una vinculación profunda con el descubrimiento de Marx en lo relativo a la esencia de la plusvalía. Ahí Lacan articula esta risa con esa función radicalmente eludida de la plusvalía. Hay algo ahí que se escapa, que es furtivo, que no se percibe porque estamos habitando un sistema que nos impide ver eso, ¿no? Ese excedente y la apropiación de ese excedente. Ese sobresalto, ese juego de manos, ese teje-maneje, es parecido como al del chiste, ¿no? Porque ahí en el chiste también hay una profunda relación entre algo que se elude, ¿no? Que hace un pase de manos, y la risa, como algo que juega ahí entre un poco más y un poco menos, como lo es en el caso de la plusvalía. Y como resulta en el plus de goce, porque en el chiste se hace manifiesto el plus de goce. Y noten ustedes qué interesante, porque esa función radical escondida en la producción con el trabajo se homologa en otra parte, en otra relación más profunda a partir del plus de gozar, que pone en juego algo que puede corresponderse con el orden de la comedia y que obedece a esa falla estructural del inconsciente. Cuando ustedes escuchan las frases, por ejemplo, que tienen pregnancia y cautivan, ¿no? Del estilo de se robaron todo, ese tipo de frases, o bueno, esta gente que vive de los planes, ahí, ¿por qué tienen esa pregnancia? Esos lemas, porque estructuralmente nosotros hemos sido sustraídos de ese goce para constituirnos. Entonces, en ese basamento está siempre la idea de que el otro nos sustrajo algo, siempre. Si hay algo del lado nuestro que aparece como pérdidas, tendemos a pensar que ha sido sustraído. Y si ubicamos a alguien que encarna esa sustracción, decimos, me falta porque el otro se la llevó. Pero quiero decir, esto tiene un basamento estructural en nuestra constitución, como sujetos. Entonces les decía, la fuerza de trabajo produce mercancías. Ojo que esto no es de toda la historia de la humanidad, ¿eh? La fuerza de trabajo produciendo mercancías, y el sábado que viene en Mendoza vamos a charlar sobre esto. A esta hora justamente vamos a estar ahí charlando sobre esto. La fuerza de trabajo produciendo mercancías empieza de manera galopante a mediados del siglo XIX, o sea, no hace tanto tiempo. Y ustedes me dirán, Miguel, ¿qué nos importa esto si nosotros tenemos que lidiar con la familia, los niños, las niñas, los adolescentes? ¿Qué está contando esta historia? Pero ¿saben qué? ¿Por qué nos importa tenerlo en cuenta? Porque nosotros asistimos en esas consultas a la enajenación de las familias contemporáneas, que son efecto de esos discursos, de la ciencia, del capitalismo, de este sistema que habitamos.
con padres, madres, familias alienadas o marginadas o excluidas, y los efectos recayendo sobre la infancia. Y la infancia llegando a los consultorios de ustedes, con esta modalidad de familia contemporánea. Entonces, las mercancías, al ser comerciadas en el mercado, producen un valor enajenado, lo que se llama valor de cambio. Y lo que señala Lacan es que en este modo de producción, la estructura económica y social que introduce el discurso capitalista, hay una pérdida que luego puede ser articulada en una ganancia. Y en este sentido, la pérdida es ubicada del lado del trabajador y la ganancia del lado del capitalista. Es el capitalista quien se apropia de este valor de más y se ríe. Ustedes me dirán, bueno, pero el capitalista también sufre, por supuesto, y tiene sus riesgos desde ya. Pero mientras sufre y tiene sus riesgos, la pasa mejor que el trabajador, ¿no? Con mejores condiciones de vida. Bueno, la homología que Lacan nos lleva a pensar, y que acá Uckerman muy sucintamente recuerda al pasar, esa homología es realmente extraordinaria. Porque en el campo, como les decía recién, en el campo de la constitución de este sujeto que el psicoanálisis especifica, este sujeto que el psicoanálisis especifica, y les doy la noticia, si ustedes en el consultorio o Jimena en la escuela donde es directora, se ofrecen a escuchar, ahí ya están ubicando el sujeto que el psicoanálisis especifica, solamente por la oferta de escuchar. Quieran o no quieran, lo están especificando. Y ahí tienen que ponerse a pensar en otras cosas, porque ni el término individuo ni el término persona les alcanza. Tienen que empezar a reflexionar sobre qué implica el sujeto y cómo está determinado por los discursos. Y Jimena se pone a pensar en la dirección de su escuela, qué discursos condicionan la estructura que ella tiene que dirigir. Y ustedes se ponen a pensar en el consultorio, qué discurso determina lo que ustedes están haciendo, qué discurso las condiciona ahí. Entonces ahí ya están empezando términos de sujeto. Si lo piensan en esos términos, ahí ustedes tienen que ponerse a pensar en que hay una operación en la constitución de este sujeto que atañe a un excedente que se deriva necesariamente de una pérdida. En tanto hay pérdida, se genera un excedente. Y les cuento una anécdota de algo que comenta Lacan en una de sus intervenciones. Él compara al analista con el santo, o con la santa. Y si nos ponemos de acuerdo en que ustedes también asumen esa posición, bueno, son santas en esa posición. Pero no porque se porten bien, sino porque ustedes aceptan, así como el santo en la antigüedad, ocupar un lugar de marginal, de marginalidad, de desecho, de residuo. Cuando el año pasado Daniela y Regina nos contaban algún recorte clínico, Belén también, y cómo se ponían a jugar, ahí estaban aceptando ubicarse en un lugar de desecho, de residuo, de resto, para ponerlo en escena.
con la esperanza de que eso produjera efectos. Bueno, entonces, Lacan dice, la analista se podría comparar con la figura del santo, ¿por qué? Porque están las antípodas del discurso capitalista. ¿Por qué están las antípodas? Porque lo que ustedes tienen para ofrecer no está en el mercado, no se compra en el mercado. Ustedes me dirán, no, pero cualquiera puede ir al analista y pagar. Sí, pero ojo, ni bien llega el analista y se encuentra con Alejandra, con Regina, con Gemina, y establece un vínculo ahí transferencial, ya eso no tiene valor en el mercado, porque es único, es singular. ¿En qué sentido lo digo? Porque lo que le falta a Alejandra, lo que le falta a Daniela, no es lo mismo que lo que le falta a Regina, lo que me falta a mí. Cada falta que se pone en juego distinto es impensable que eso pase al mercado, porque si no sería suponer que nosotros gozamos todo de la misma manera. Y nuestra vinculación con el goce es absolutamente singular. Entonces, nosotros hemos conversado cómo el advenimiento de las personas al mundo implica que aquello que conocemos como existencia no es posible situarlo si no es con relación al lenguaje, a un efecto significante. Y como hemos dicho muchas veces, esta incidencia primordial del significante va de la mano de una voz y de una mirada que no son anónimas. Porque si pasan a ser anónimas estaríamos en problemas para las criaturas. Es lo que constatamos cuando hay criaturas que desde el principio están institucionalizadas y pasan mucho tiempo en la institución. Están en problemas, hay riesgos. Entonces, en esta operatoria de la incidencia primordial del significante de la mano de una voz, una mirada no anónimas, en esa operatoria tenemos, por un lado, un cuerpo mortificado por esa incidencia significante y algo que queda vivo, pero separado de ese cuerpo mortificado. Pero fíjense qué paradoja, ¿no? Porque de alguna manera, para constituirnos como sujetos, es menester que el significante nos mortifique, nos cadaverice en algún punto. Y lo que aparece como evidencia de vida es lo que cae como un resto ahí, como algo separado, suelto, alterado. Y la evidencia de vida en nosotros los mortales, que es efecto de nuestra vinculación con el lenguaje, es inadaptada, es inadecuada. Vieron que ahora hay toda una polémica y un debate y se está hablando del chat GPT, de la inteligencia artificial. Y de las consecuencias. No, todavía no evaluables ni calculables. Y si la inteligencia GPT llega, así como pasa en Terminator, llega a la conclusión, ¿no?, de que lo que obstaculiza un buen funcionamiento son justamente las personas, nosotros, porque justamente nuestra vida implica una inadecuación estructural, una inadaptación fundamental. Bueno, ¿qué ocurriría? Bueno, podría pasar como en Terminator, dice Skynet a las 3:34 del día 15 de abril de 2023, tomó conciencia de sí y comenzó a proceder respecto a qué era lo más eficaz en este sistema, y arrasó con toda la humanidad. Y nadie lo culparía. Bueno, esta es la paradoja de nuestra Constitución.
nosotros vivimos de una manera adaptada en general, nos vamos adecuando, ¿no?, a este sistema para poder convivir, digamos, no nos matamos los unos a los otros. Bueno, en general, digo, pues sí, también nos matamos. Pero en tanto nos adaptamos y nos adecuamos, padecemos una mortificación ahí. Y les pasará a ustedes de tener contacto con gente que está adecuada en su vida, pero que está mortificada por esa adecuación. Y quizás lo que aparece como una evidencia de vida para esas personas es algo que podría interpretarse como algo alterado, trastornado. Pero para esa persona es una evidencia de vida. Esto que queda vivo, que queda separado, alterado, desviado, es lo que el psicoanálisis enseña como voz. Si ustedes quieren responder a alguien que les pregunte, escúchame, ¿qué es el goce para el psicoanálisis? Ustedes pueden responder, bueno, es lo que queda vivo, separado, alterado, desviado de la relación del lenguaje con las personas, y es lo que las personas conocen, el goce, de manera paradójica, porque es un placer que se conoce, o una satisfacción que uno advierte, a causa del dolor. Y pueden responder también, ese goce no tiene nada de natural, es inútil, no sirve para la supervivencia, tiene una connotación parasitaria, que está en la base de nuestras complicaciones. Entonces, ahí nosotros podemos decir, nuestra existencia como sujetos, y es lo que ustedes visibilizan en el consultorio, nuestra existencia como sujetos se encuentra dividida entre eso que cae de la operatoria en la cual nos constituimos y ese encadenamiento significante que representa un sujeto para otro significante, ¿no? Ese lugar donde el sujeto toma la palabra para representarse, pero también para desaparecer. Ese es el juego que agarra al nene, el juego agarra al nene o a la nena, es el juego que lo agarra, no el nene agarra el juego agarra al nene o a la nena para representarlo, pero también para hacerlo desaparecer. Aparece y desaparece, empieza una pulsación, y es el juego. Donde alguien reconoce como juego lo que una criatura está haciendo, y ahí se representa la infancia también en una pulsación de ausencia y de presencia. Por otra parte, lo que cayó, lo que queda en pérdida, lo que queda en menos, y eso se intenta recuperar. Y es lo que en otro lugar genera un excedente. Entonces, hay plus de goce en tanto hay pérdida de goce. Y hay pérdida de goce en tanto tenemos una relación primordial con el lenguaje, que es lo que nos constituye. Y acá un paréntesis, porque quizás es necesario también considerar lo necesario y lo contingente. Y sobre algo que nosotros hemos hablado en alguna oportunidad, creo que en el capítulo 2 de Conversaciones, que es la referencia estructural que no desconoce la dimensión de la historia. Se trata simplemente de saber de qué historia estamos hablando. Porque notarán que tanto en lo que hemos conversado como en lo que aparece en el libro de Fouqueman, hay una indicación relativa a la historia. Hace poquito en un grupo supervisamos el caso de una colega presentó referido a un adolescente que había tenido convulsiones y cuya madre a partir de ese momento no permitía que la joven durmiera sola.
la adolescente. ¿Por qué? Porque había tenido las convulsiones por la noche. Entonces, la mamá demandaba que su hija durmiera en la misma cama de ella. Los padres estaban separados. Entonces, con o sin motivo, con exageración o sin ella, la mamá evidentemente estaba asustada. Ahora es un problema pedirle a un adolescente que duerma en tu cama, siendo la madre o el padre. Y para el analista era un problema. Y de repente en el relato de este caso aparece la mención de Inglaterra. ¿Por qué? Porque había una posibilidad de un viaje a Inglaterra para la piba. Algo insólito porque ahí la mamá no se oponía a que se fuera a Inglaterra para un viaje de estudios. Llama la atención. No quería que durmiera solo, pero no se oponía, no ponía ninguna resistencia que se fuera a Inglaterra. Entonces, cuando aparece esta mención a Inglaterra, a mí me interesó saber la edad de la madre. Y ahí constatamos que la mamá tenía 12 años cuando fue la Guerra de las Malvinas. Ese dato de la historia a mí al menos no me resultó trivial, por lo que pudo representar para la infancia o prepubertad haber tenido la experiencia de padres asustados ante algo que genera conmoción social. Casualmente las convulsiones de la hija habían comenzado a los 12 años. Nos interesan las indicaciones históricas de una conmoción social, en tanto estén ligadas a configuraciones estructurales. Digo, podemos recurrir a la historia, y ustedes pueden preguntar sobre la historia, pero en la medida que se les hace legible la estructura, que ahí se descubre o se construye. Bien. Lo que comenta Fuckerman en este pasaje de conversaciones es que el discurso capitalista, así articulado como está actualmente y desde hace tiempo, implica cierta posición del yo en el sistema. Y este yo está en el lugar del trabajador. Y dicha posición supone una reivindicación relativa a la frustración del trabajador. Bueno, decir, quien trabaja está frustrado, ya estructuralmente frustrado. Y no me refiero a ustedes, porque aquí, las personas que están aquí presentes, y me incluyo, estamos haciendo lo que nos gusta. Entonces a mí cuando me saludan el día del trabajo, digo, no me atañe el día del trabajo. Entonces el que hace lo que le gusta no trabaja un solo día. Pero nos consta, porque estamos rodeados de gente que trabaja, por supuesto, que está la frustración presente, bajo distintas formas, de manera permanente. Entonces, acá lo que el psicoanálisis señala es que es raro, ¿no?, que la frustración aparezca, ¿no?, denunciada por el trabajador, porque en realidad solo se trata de las consecuencias de un discurso perfectamente definido donde el propio trabajador se inscribe como yo. Y acá encontramos una de las claves de lo que nos recordaba Fuckerman en este pasaje de conversaciones. La frustración del trabajador encuentra su fundamento de manera más radical en ese plus de gozar que es función de la renuncia al goce por el efecto del discurso.
y lo que resulta de esa operatoria. Entonces, en la medida en que el mercado define como mercancía cualquier objeto de trabajo humano, este objeto también, lo que es producto de ese trabajo, lleva en sí mismo algo que atañe a una renuncia estructural. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque ahí tenemos los artículos de masa, lo que se va produciendo, que eso también encierra, conlleva esencialmente una renuncia. Entonces, en cada objeto de la producción humana podemos decir, está concentrado allí lo que se perdió, pero también el excedente. Lo que está en más y lo que está en menos. En cada cosa que circula ahí, teniendo valor de cambio. En este sentido, vale la analogía entre plus de goce y plusvalía, ¿no? En tanto algo expropiado. Yo les decía que el discurso capitalista, así como está articulado, implica cierta posición del yo en el sistema. Porque ahí el psicoanálisis se refiere al yo del trabajador, no al sujeto. Fíjense que hay una sutileza ahí. Hay una sutileza e insisto, este sujeto se hace visible en la labor de ustedes, en la tarea, en la actividad, cuando ustedes se ponen a escuchar. Cuando ustedes ofrecen eso que escasea, que es alguien que escuche, y que escuche sin prejuicios y desde un saber en falta. Ahí se pone en juego este sujeto, ustedes ponen en juego un discurso, lo sepan o no, están poniendo en juego un discurso, que dispone las cosas de tal modo que aparezca este sujeto en la escena. Ahora, cuando aparece este sujeto en el sistema, y ustedes se ofrecen a escuchar, este sujeto está eximido de sostener su discurso con un yo digo, o yo protesto, o yo me quejo, o yo hago huelga. Cuando ustedes se pueden escuchar y se disponen a eso, en realidad lo que están ofreciendo es la posibilidad de un sujeto que hable eximido de sostener lo que le enuncia. Él puede decir, estoy diciendo esto, pero no sé quién lo dice. Hay una división entre lo dicho y quién lo dice. No hace falta que haya un yo ahí, ¿no? Que diga yo planteo, yo reclamo, yo pido aumento salarial, yo hago huelga. Eso está en el orden de la frustración, en otro discurso que no es el nuestro. Entonces, en el discurso analítico se podría decir que tenemos a este sujeto y lo eximimos de tener que sostener lo que él enuncia. No es que le decimos, no, usted hágase cargo de lo que dijo, ¿no? Usted tiene, no. Veamos qué consecuencias tiene sobre usted lo que dijo. Cómo flexiona sobre usted lo que está diciendo y qué resulta de eso, porque eso va a resultar también una pérdida. Y acá tenemos en cuenta que cuando hablamos perdemos, pero también generamos un excedente cuando hablamos. Y cuando se arma un juego con los nenes, con las nenas, también hay una pérdida. Y algo en más. Bueno, hasta aquí lo que quería comentarles hoy sobre esta temática de la plusvalía y el plus de goce. Que no es sencilla, pero no se inquieten. Esto es traumático y tienen que aceptar el trauma ustedes. Tienen que entregarse al trauma. Dócilmente entregarse al trauma. Porque el trauma las pone en una posición de asombro. Y del asombro no hay que salir, con lo cual tampoco hay que borrar totalmente el trauma.
sino más bien dejarse llevar. Después va a aparecer un relámpago y usted va, esto me hace pensar en tal cosa que ocurrió con algún paciente. Pero con esto quiero decirle, el lenguaje es traumático. El lenguaje traumatiza. Entonces, seamos consecuentes con eso y dejemos traumatizarnos. Hacemos una pausa de 5 o 10 minutos y volvemos. Yo detengo la grabación por si hay alguna ocurrencia clínica. Gracias.